Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy, que ya sé que es el último día, viernes, para entrar a vacaciones de Semana Santa, tendremos una clase que nos va a permitir hacer esta actividad durante todas las vacaciones. La he elegido así porque es una actividad pues algo extensa, aunque probablemente a ustedes les llame mucho la atención. En realidad, la idea es que tengan en la mente qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, aparte de la clase que les voy a dar el día de hoy. La clase que les voy a dar el día de hoy, igual que la Primera Guerra Mundial, se divide en tres partes. Los antecedentes, el desarrollo, es decir, cómo se dio la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias de esta, ¿no? Vamos a empezar. Hay algunas cosas que voy a dejar de paso, o sea, que no voy a explicar tan detenidamente, puesto que ya nosotros se supone que ya las debemos de manejar, o al menos ya están en el entendido de que los hemos visto. Antecedentes. Vean bien, los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial es la Revolución Rusa con este gobierno socialista comunista que se instaura en la URSS. La crisis del 29 con estas caídas en la bolsa de valores de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, que tiene repercusión en Europa y por supuesto en todo el mundo. La Primera Guerra Mundial como tal, que ha dejado revanchas, es decir, países que se sienten ofendidos por la derrota y que tienen una especie, que ven en una Segunda Guerra Mundial una especie de revancha. Es como cuando te peleas con un compañero y le dices, pues va la de otra porque como que vi que no me pegaste bien, entonces pues vamos a ver si me puedes ganar de nuevo. El Tratado de Versalles, con los puntos que ya nosotros hemos estudiado y que vimos que afectan directamente a Alemania. Alemania yo creo que es la más resentida. Alemania es la que más siente que necesita una revancha, que siente que no fue justo, y el Tratado de Versalles lo subraya. Es decir, le quita barcos, le quita todo poder militar, le quita soldados, le pone una suma enorme de dinero que debía y que apenas les dije ese día que pagó hasta 2010 apenas. Le quitan territorio ahí mismo en Alemania, fundando otros países como Polonia. Le quitan, por supuesto, todas sus colonias en África, y entonces los alemanes se sienten verdaderamente ofendidos con el Tratado de Versalles. Luego, para 1935-1938, empiezan a suceder fenómenos que incitan más a una guerra. Es decir, estos gobiernos totalitarios, que aquí me faltaron, pero que los voy a poner, hay otros, los gobiernos totalitarios, que es el trabajo que me acaban de ustedes de entregar acerca de Francisco Franco, con el franquismo en España, el nazismo en Italia, el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia y el stalinismo en Rusia, en la URSS, y el militarismo japonés en Japón. Estos gobiernos totalitarios también son un antecedente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, cada país con tanta crisis que se derivó de la Primera Guerra Mundial y de la crisis del 29, tuvo la necesidad de creer en líderes que les aseguraban que con sus sistemas económicos y políticos podían salir adelante. Así el nazismo hizo creer que la raza aria, es decir, los güeros, podían ser quienes dirigieran al mundo y por lo tanto hacer una sola nación en el mundo, ¿no? Los nazis. El fascismo le decía a los italianos que los italianos podían tener nuevamente ese imperio como un gran imperio como el Imperio Romano de la antigüedad con Julio César, etc. El militarismo japonés propugnaba por la superioridad de Japón sobre todo el Pacífico, así que invadió China y le quitó, invadió Corea, le quitó, tuvo una guerra todavía contra Rusia y le había ganado a Indochina, Vietnam, Camboya, Laos, todas estas zonas y toda Oceanía era su patio, es decir, su campo en donde podía extenderse. Y bueno, Francisco Franco recordaba el primer mapa que nosotros hicimos de colonialismo, en donde España era dueña de todo casi el continente americano, a partir de lo que antes era México, hasta Argentina y Chile, exceptuando Portugal.
Entonces, estos países con estos gobiernos totalitarios trataron de generar ideas en la población civil de superioridad. Y también eso es un antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Con este sentimiento de superioridad, Italia comienza a invadir Etiopía, en el norte de África, Albania, ¿no? Alemania se remilitariza, anexa Renania, estas Renania, los Sudetes, el Danzig, son regiones aledañas a lo que había quedado como Alemania y que habitadas por alemanes. Hitler agarraba y decía, es que si están habitadas por alemanes, forman parte de Alemania, ¿no? Y como antes se las habían quitado, bueno, pues Hitler se las anexó. Se anexó a Austria, se anexó a Checoslovaquia e hizo un pacto de no agresión, eso es bien importante, hizo un pacto de no agresión con los rusos, diciéndoles que en caso de alguna guerra, que ellos no se preocuparan, que Alemania no invadiría la URSS, y que lo que hacía este pacto, o lo que le proponía a la URSS, era que ganara. Es decir, Alemania seguramente invadiría Polonia y les dijo a los rusos, me quedo con la mitad de Polonia y ustedes de la URSS se quedan con la otra mitad. Obviamente los rusos aceptaron y firmaron un tratado que se llama Ribbentrop-Molotov, así como el grupo de Molotov. Ribbentrop-Molotov, ¿no? En donde acordaban no invadirse, no atacarse y repartirse Polonia. Y las alianzas, es decir, las potencias del eje, Roma, Berlín y Tokio, que significaba Italia, Alemania y Japón, y los aliados que eran Francia e Inglaterra, que en 1941 se les une la URSS y los Estados Unidos. Así era el escenario. Esos son los antecedentes. ¿Cómo comienza la guerra? El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Y como Alemania invadió Polonia, entonces los rusos también de su lado invadieron Polonia y entonces repartieron Polonia. Y se llevaba a cabo el Ribbentrop-Molotov. Francia e Inglaterra entonces, cuando invaden Polonia, declara la guerra a los alemanes y allí inician las hostilidades. De repente Alemania empieza a ocupar Noruega, empieza a ocupar Dinamarca y así tiene el camino libre para hacer su guerra relámpago contra Francia, que es invadir Bélgica, invadir Holanda y caerle nuevamente, como en la Primera Guerra Mundial, caerle por atrás a los franceses. En 2 semanas ya tenía Bélgica, Holanda y la mitad de Francia. Hitler, hay unas fotografías en donde Hitler se ve que llega a Francia y se fotografía con la Torre Eiffel, que es el símbolo icónico de Francia, con la Torre Eiffel al fondo, ¿no? Es una fotografía muy famosa. Entonces, para julio de 1940, Alemania es dueña de la mitad de Francia, la otra mitad era administrada por franceses, pero en realidad los franceses estaban al servicio del gobierno alemán, así que se puede considerar que toda Francia ya era alemana, aunque obviamente había unos grupos que peleaban en Francia, estos grupos rebeldes, apoyados por franceses rebeldes y por incursiones británicas, porque los ingleses estaban ayudando a los franceses, y dirigidos por un señor que se llama Charles de Gaulle, ¿no? Que se escribe Charles de Gaulle, ¿no? Vamos a ver, aquí si se fijan, tengo entre paréntesis, cuando Alemania invade Polonia, tengo entre paréntesis algo que dice El pianista, y es porque es una película en donde ustedes pueden observar cómo los alemanes llegan a Polonia, la invaden y atemorizan a todos los judíos, ¿no? Es decir, corren a los judíos, los campos de exterminio, todas estas cosas que seguramente ya sabemos porque no es la primera vez que llevamos el curso en nuestra historia académica. Luego aquí, Inglaterra, cuando ve el avance alemán sobre Francia, sus soldados, dice Winston Churchill, saquen a mis soldados de Francia y los trata de sacar. En realidad es una victoria. Muchas personas inglesas se unen al rescate de sus soldados, vienen hasta barcos civiles y logran sacar a 300,000 soldados. Pudo haber sido la gran victoria de Alemania en ese entonces, pero al sacar Inglaterra a sus soldados tenía cartuchos
todavía disponibles para ocuparlos. Después serían muy útiles, después en el desembarco de Normandía. Ahí tenemos otra película que nos habla de eso y se llama Dunkerque. Inglaterra, entonces Alemania dice, bueno, es difícil invadir a Inglaterra, y parte de la guerra relámpago significaba primero bombardeo, luego cañoneo, luego voy con mis tanques y luego mando a la infantería. En realidad esta guerra relámpago en Inglaterra no se podía hacer más que las primeras partes, ¿no? Es decir, no tenían cañones que llegaran del continente a Inglaterra, que son 2 islas. Así que los aviones sí podían, y entonces fue con los aviones que empezaron a bombardearlo. Inglaterra retira sus tropas y resiste bombardeos, se niega a firmar el armisticio. Hitler pide ayuda a España con Francisco Franco. Sí se da el encuentro, solo que desgraciadamente, o afortunadamente mejor dicho, no llegaron a un acuerdo. Para finales de 1940, Italia, que era amiga de Alemania, con Benito Mussolini, intenta invadir dos regiones. Intenta invadir Grecia y Egipto. Desgraciadamente los italianos se dieron cuenta que no estaban preparados para la guerra, no eran muy audaces, no tenían un plan perfectamente diseñado como los alemanes, así que pierden estas guerras y Alemania tiene que ir en su rescate. Esto es lo que desfavoreció a Alemania, si lo vemos de este modo. ¿Por qué? Porque Alemania no tenía un aliado fuerte cerca. Si Alemania tuviese tenido a los japoneses cerca, esta historia la estuviéramos contando, ya no la estuviéramos contando. Yo creo que no hubiese ni nacido yo, y por supuesto creo que nadie de todos los que me escuchan, si Hitler hubiese ganado. Los italianos no estaban preparados para la guerra, pierden contra Egipto, pierden contra Grecia, vienen los alemanes e invaden esta parte, pero eso les hacía tener, vean bien, si Alemania está aquí, Alemania se tenía que cuidar de los franceses y de los ingleses, y ahora tenían que ayudar aquí abajo, vean bien, aquí abajo tenían que ayudar a los italianos con Egipto y con Grecia. ¿Ya me entienden? Entonces los alemanes tenían 2 frentes que cuidar. El frente occidental y frente sur. Preocupante. Sin embargo, los alemanes logran, como ya dije, ganarle a Francia y logran apoderarse de Grecia y todavía de Egipto, ¿no? Hitler manda a uno de sus mejores hombres, Rommel, de apellido Rommel, y Rommel con su Afrika Korps invade con sus tanques de guerra todo el norte de África. Para él no había batalla que no, hasta que se le apareció Patton, obviamente, y entonces estas Afrika Korps invaden todo eso, y entonces Alemania estaba contentísima, ya dice, bueno, ya casi tengo Europa, ya tengo el norte de África y ya tengo esta partecita de los Balcanes donde está Grecia. ¿Qué me falta? Y tuvo el error de voltear para este lado, de voltear para la URSS. Así pues, que en 1941, no haciendo caso a este tratado Ribbentrop-Molotov y teniendo como vista el Cáucaso, que es una región petrolera de Rusia, o de la URSS, Hitler, Alemania, agarra y dice, voy a atacar a la URSS. Hitler en su momento había leído a un hombre que se llamaba Friedrich Nietzsche en un libro que se titula Así habla Zaratustra, libro en el que se menciona que existen superhombres. En la historia de la humanidad ha habido superhombres. Jesús, Mahoma, Napoleón. Y dice Hitler, leyendo el libro, se imagina, yo también soy un superhombre y voy a superar a Napoleón. Y decide empezar la invasión de Rusia el mismo día que Napoleón había empezado a invadir Rusia, tratando de que no le sucediera lo que a Napoleón. Así que en junio invade la URSS
y de principio todo iba bien, pero los rusos tenían una estrategia. Agarraban, peleaban, se retiraban, iban, acuérdense que Rusia está enorme, la URSS está enorme, digo, cuando era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pues estaba más enorme, y entonces peleaban y se retiraban, peleaban y se retiraban y quemaban todo lo que había, los rusos. De modo tal que a veces cuando los alemanes avanzaban, llegaban a pueblos inhóspitos, es decir, no habitados, con todas las cosechas quemadas, y los alemanes no habían llevado tantas raciones. Aparte les agarró el invierno, jóvenes, y bueno, los inviernos en Rusia son fatales, no iban preparados, y entonces Hitler aprendió, como yo les he dicho, que la historia se repite, y le pasó exactamente lo mismo que a Napoleón. Obviamente estoy contando la historia del lado de Francia, pero si la cuento del lado de los rusos dirán, nuestro país es inviolable, es inexpugnable, no se puede invadir. Y bueno, pasó eso hasta que ya no pudieron avanzar más por el frío. Hitler decide irse hacia abajo en busca de petróleo a una ciudad que se llama Stalingrado. Y es en esta parte, en donde está Stalingrado, que la quería invadir solo por orgullo. Stalingrado se llama así por Stalin. Entonces, Stalingrado significa la tierra de Stalin. Pues resulta que ahí los rusos hacen una gran ofensiva y vencen a los alemanes. Y ahí hay dos películas que les recomiendo. Bueno, primero la de los bombardeos. Ahí está una película, ya les dije que Dunkerque, pero también está otra película que se llama Churchill. Ahí para que vean nada más las características de la personalidad de Winston Churchill, ¿no? Churchill era sui generis. Ya aquí, cuando los alemanes empiezan a perder, tenemos una película que precisamente se llama Stalingrado y otra película que se llama Enemigo al acecho. Preciosa película que habla sobre un francotirador ruso que se llama Vasily Zaytsev. Preciosa. Bueno, y entonces ahí le vamos a dejar. Es decir, ya pararon los rusos el avance alemán y ahora los rusos están empezando a contraatacar. Es decir, de irse de retirada, ahora empiezan a empujar a los alemanes hacia acá con la derrota que tuvieron los alemanes en Stalingrado. Pero ¿qué pasaba en Oriente? En Oriente Japón domina el Pacífico, es decir, ¿qué pasaba del otro lado del mundo? Japón domina el Pacífico con anexiones de Corea, China, Indochina y Oceanía. Pero tiene un error Japón. El 7 de diciembre de 1941 decide atacar Pearl Harbor, que está en una isla que pertenece a los Estados Unidos, que se llama Hawái. Y ahí, en Hawái, Estados Unidos tenía una flota de barcos de guerra. Lo atacan y destruyen casi toda la flota y matan a un montón de estadounidenses. De modo tal, jóvenes, que Estados Unidos lo primero que hace es declarar la guerra a las potencias del eje. Y otra vez, acuérdense, el gran ganador de la Primera Guerra Mundial es Estados Unidos. Y con el poderío económico, con la reactivación que ya habíamos visto en el New Deal, entonces toda esta reactivación económica y la industria militar que había de nuevo inyectado a la economía dinamismo, pues se viene para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos ayuda a Inglaterra y Francia de este lado, manda a Patton, que es un general estadounidense reconocido, a África para pelearse con Rommel. Entonces vean bien, Estados Unidos ayuda de este lado, ayuda a la parte de abajo y los rusos empiezan a atacar de este lado. Pero aparte Estados Unidos voltea, porque acuérdense que el que le había ofendido era Japón, y entonces empieza a combatir con sus aliados a Japón. Uno de estos aliados jóvenes
Por cierto, fue México, que voy a dejar un espacio al final para hablar de México, con las águilas mexicanas, y entonces los destina, sus aliados los destina a Japón para que le ayuden a combatir esta zona. Bueno, entonces aquí hay una película buena que se llama Pearl Harbor, habla sobre unos muchachos que se enamoran y eso. Aquí la parte importante es cómo los japoneses hacen tecnología y se deciden a atacar esta zona militarizada de los Estados Unidos, esta base naval, y destruyen. Vean, bueno, ahorita vamos a ver. Pearl Harbor y bueno, atacan. Estados Unidos, Rusia, Francia e Inglaterra empiezan con las grandes ofensivas. Es decir, ya les dije, Estados Unidos apoya a Inglaterra y Francia. Estados Unidos viene al norte de África, ganan el norte de África, invade Italia, derrocan a Mussolini, ponen a otro y de repente Italia, cuando ya pusieron otro gobierno que no es el de Mussolini, firman un acuerdo con los aliados y ahora Italia ya no está del bando de Alemania, ahora Italia está del bando de los aliados, es decir, Estados Unidos, Inglaterra, la URSS y Francia. Otra vez Italia se cambia de bando. Y de repente Alemania se queda sola. Viéndolo del lado de los alemanes es triste, ¿no? Se queda sola. Los rusos inician una ofensiva tan grande que empiezan a rescatar países que ya habían estado en manos de Alemania. Bueno, sobre la guerra en África y sobre la guerra en Italia podemos ver dos películas muy buenas. Una se llama La vida es bella y la otra se llama Ratas del desierto, que habla sobre el ejército de Patton. Bueno, disculpen, me tropecé. Ahora, Estados Unidos contraataca a Japón en el Pacífico, ya les había dicho, y hay buenas películas. Cartas a Iwo Jima, así se llama, Iwo Jima, y Midway. Preciosas películas. Una, Midway, habla sobre la guerra que se da entre barcos ahí en el Pacífico, y Cartas a Iwo Jima habla de cómo los japoneses también tenían sentimientos y cómo escriben los soldados cartas a sus familiares, pero habla sobre el ataque de Estados Unidos sobre una isla que los japoneses defendían ferozmente, una isla que no tenía nada, jóvenes. Entonces ustedes van a decir, ¿entonces por qué se la peleaban? Porque servía de aeropuerto. Es decir, si salías de Hawái, descansabas en Iwo Jima y luego llegabas a Japón. Para bombardeos. En 1944, vean bien, los rusos ya estaban avanzando hacia toda esta parte, y en 1944, en Normandía, Francia, desembarcan miles de soldados aliados, encabezados por los Estados Unidos, para empezar una contraofensiva. Es decir, Alemania está al centro, los rusos atacan de este lado, los aliados de este lado y de abajo. Para arriba no hay salidas, puro frío. Ya la tenían perdida. Entonces, el desembarco de Normandía, nosotros podemos decir dos películas: Salvando al soldado Ryan y Fury. Preciosas películas. 1944, 1945, poco a poco los rusos siguen avanzando. Liberan Polonia, Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia, Austria, hasta que llegaron a Alemania. Después, por eso se entiende que al liberarlos, estos países se sintieron aliados de Rusia y por lo tanto optaron por obtener su mismo gobierno. Esto nos va a ayudar a comprender por qué estos países luego se vuelven socialistas. Le debían el favor a los rusos. En 1945, Alemania no puede detener el avance. Los rusos siguen avanzando y llegan a un lugar que se llama Auschwitz, que es un centro de concentración en donde se hacían los experimentos más turbios, más malvados en contra de la gente judía. Y ahí hay una película preciosa que nosotros podemos ver que se llama La lista de Schindler. Preciosa la película. Y también podemos ver otra película que se llama El niño con pijama de rayas. Cuidadito, porque esas películas son como para llorar.
El 2 de mayo de 1945, los rusos entran a Berlín y Alemania se rinde. Ahí hay otra película que se puede ver, Los últimos días de Hitler, y la película se llama La caída. Un Hitler destrozado, un Hitler mal. No les doy spoilers. En agosto de 1945, bueno, ya Alemania se rinde y ya nomás había otro a quien vencer, a Japón. Así que Estados Unidos, en su rencor, había guardado algo especial para Japón. Acaba de desarrollar bombas atómicas y entonces las tira en Hiroshima y Nagasaki. Una destrucción total. Una bomba de ese calibre destruye alrededor de 2 kilómetros a la redonda. Para que se den una idea, si vivimos en Jico, pues destruiría todo Jico y hasta Laya. Si vivimos en San Marcos, pues destruiría todo San Marcos, todo el crucero. Si vivimos en Izhuacán, pues todo Izhuacán. Si vivimos en Tehuacán, todo Tehuacán. Si vivimos en Temascalapa, todo Temascalapa y sus comunidades alrededor, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, hay otra película que quiero que vean, bueno, que pueden ver, que se llama La tumba de las luciérnagas. De veras que esas películas hacen llorar y hacen meditar, ¿no? Y ya con estas, con las bombas atómicas, Japón se rinde. Ya no tenía de otra, tuvo que rendirse y así pasó. Es decir, quedaron sumamente destrozados. En una ocasión platicaba yo con un japonés y le decía yo, oye, ¿y qué sentimiento tienes con respecto a Estados Unidos? Y el japonés, en su filosofía, en su forma de ser un japonés, me dice, es que no tengo nada contra Estados Unidos. Yo tengo todo en contra de la guerra. Y me hizo reflexionar que no pensamos igual que los japoneses, ¿no? O sea, preciosa respuesta. Las consecuencias. Alemania queda dividida en 4 partes. Una forma la República Federal Alemana y la otra la República Democrática Alemana. Berlín queda dividida en 4 partes. Se tiene que hacer un muro, porque ya se empezaban a haber disputas entre los capitalistas y socialistas. Se hace un muro, se llama el Muro de Berlín, que separaba a las 2 ciudades. Familias quedaron divididas por ese muro y no les importó, es decir, los victoriosos dividen y donde queda es. Se crea la ONU, 65 millones de afectados, 165 millones de afectados, 55 millones de muertos. De esos 55, 30 millones eran civiles, 70 millones de heridos, 40 millones de desplazados. Europa destrozada. Hubo una nueva revolución en la guerra relámpago de la que ya les hablé, aviones, cañonazos, tanques de guerra y al final la infantería y las bombas atómicas. Horrible. Y nace una nueva guerra. Y esto es el tema próximo, ya después de vacaciones, que vamos a iniciar, en el que se llama la Guerra Fría. Y la Guerra Fría, no es otra cosa más que la pelea entre la URSS y los Estados Unidos. Tenemos que mencionar otra cosa, esas son las consecuencias. Hay algo que debo de mencionar, y es esto: México en la guerra. El 13 de mayo hunden a un barco que se llama Potrero del Llano. El 20 de mayo a otro barco que se llama Faja de Oro. Sucedió que México le vendía petróleo a Estados Unidos, y cuando iban por el Golfo de México, los submarinos nazis llegaban hasta el Golfo de México y torpedearon a los petroleros porque no querían que les mandaran petróleo a los Estados Unidos, porque era ayuda para los aliados. En realidad hay un documento en el que se explora si de verdad eran si de verdad eran los alemanes o los Estados Unidos buscando un pretexto para que México entró en la guerra. No, se descubrió que sí eran los alemanes, y se descubrió también que los alemanes no sabían qué bandera tenían. No estaban muy informados de qué era México. Entonces pues dijeron, no, pues creo que son barcos gringos. Además México siempre le compraba barcos a los gringos de recicle. Pues lo hundieron. Hundieron al Faja de Oro, hundieron al Potrero del Llano, pero también hundieron a otros más, al Oaxaca, el caso que fueron otros 4 más. El Oaxaca, el Tampico, ahorita no me acuerdo de todos, ¿no? Pero más o menos esos eran. Así que
El 20 de mayo hundieron el Faja de Oro y el 22 de mayo ya el presidente Manuel Ávila Camacho, enojado, con apoyo de los senadores, con apoyo de los diputados, decidió declarar un estado de guerra entre México y las potencias del eje, es decir, le declaró la guerra a Italia, a Alemania y a Japón. En el inicio voy a poner el símbolo de las águilas mexicanas o probablemente una foto de la pancarta o de los la campaña publicitaria que se hizo cuando México entró a la guerra, ¿no? Por ejemplo, una águila mexicana, la del escudo la del escudo destrozando una bandera nazi. Ya ustedes la van a ver. ¿A quién mandaron? Pues al Escuadrón 201, ¿no? Con otro tipo, con más personal. No vayan a pensar que nada más los que manejaban los aviones, sino pues los mecánicos, hasta cocineros iban, ¿no? Para hacer los tacos, que los mexicanos nos gustan mucho. Entonces, ¿en qué participaron? En bombardeos, en ametrallamientos contra posiciones japonesas y ya. La Segunda Guerra Mundial para México representó una ayuda porque todos los productos que México producía agarraban y se iban para Estados Unidos, es decir, los exportaba. México exportó productos agrícolas, productos mineros, petroleros y por supuesto mano de obra. Ahí, en esta época, es donde empezó, con permiso estadounidense, a permitirse el paso de trabajadores de México hacia Estados Unidos, que después se hace una costumbre que ya no podemos dejar, ¿no? Ahora les llaman pues, ilegales. Antes tenían el permiso para ir y pues ganaban muy bien, y México en ese sentido la guerra le favoreció. Pero otra participación de los mexicanos fue el hecho de que en el ejército de Estados Unidos, mexicanos que ya estaban en Estados Unidos con la promesa de que se podían nacionalizar, entraron al ejército y lucharon en batallas de Europa contra los alemanes, ¿no? Y más o menos participaron en ella 250,000 mexicanos. Bueno, esta es una pequeña reseña de lo que podríamos hablar, es el coco, discúlpenme, de lo que podíamos hablar de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a elegir, bueno, aquí hay un que también vale, hay un documental que se llama Escuadrón 201, que habla de todo lo que hicieron los aviadores mexicanos y todo este grupo de mexicanos que fueron a la Segunda Guerra Mundial, y es un documental muy bonito. Entonces, si se fijan, la actividad es la siguiente. Si se fijan, he dicho el nombre de muchas películas. Tienen que ver y hacerme el reporte de qué cosas se encuentran novedosas en estas películas, interesantes en estas películas. 5 películas, es decir, durante las vacaciones de tarea, vean bien qué tarea, estar con los papás, es que está jugando una pelota, estar con los papás en su casa, pueden agarrar y ver durante las vacaciones 5 películas que ustedes me tienen que reportar. Las especificaciones del reporte se las voy a mandar por WhatsApp. Y por WhatsApp también les voy a decir el día. Me parece que va a ser el viernes 16 de la primera semana cuando me tienen que entregar este reporte. Jóvenes, esto ha sido todo. Espero les haya gustado la clase. Tengan felices vacaciones, diviértanse mucho, pero síganse cuidando porque al parecer el coronavirus viene nuevamente, entonces hay que tener muchas precauciones para con ustedes y para con los familiares. Como quiera que sea, que tengan unas buenas vacaciones. Esperemos vean las películas. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.